el amor más puro de tu vida estuviera destinado al fracaso desde el principio? Que es el mar profundo. Bienvenidos a Análisis de Libros. Hoy exploraremos una joya de la literatura mexicana que sigue vigente, Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Prepárate para descubrir una historia que mezcla amor, política y la nostalgia de un México que ya no existe. Quédate hasta el final del análisis para descubrir datos curiosos sobre el libro y su impacto en la literatura latinoamericana. Contexto histórico y literario. Ubicación temporal. La novela está ambientada en la Ciudad de México en los años 40 y 50, en plena modernización del país. La obra refleja el impacto del gobierno de Miguel Alemán, 1946-1952, en la sociedad mexicana. Este periodo estuvo marcado por un crecimiento económico acelerado, conocido como el Milagro Mexicano, pero también por una profunda corrupción y desigualdad social. La narrativa de Pacheco critica cómo estos cambios afectaron la moralidad y las relaciones personales, especialmente en un entorno urbano en constante transformación. Sobre el autor. José Emilio Pacheco, uno de los autores más destacados de la literatura mexicana, Las batallas en el desierto pertenece al género de la novela corta, con elementos de narrativa histórica y ficción realista. Se destaca por su enfoque introspectivo y crítico sobre la sociedad mexicana. Publicación de la obra. Se publicó originalmente como un cuento en 1977 y después como novela corta en 1981. Resumen de la trama. Inicio. Carlos, un joven de clase media, cuenta su historia desde la adultez, rememorando su infancia en la colonia Roma. La trama comienza con un incidente escolar. Carlos defiende a su amigo Jim, de origen extranjero, frente a las burlas de sus compañeros. Carlos se enamora de Mariana, la madre de su amigo Jim, un amor prohibido e imposible por la diferencia de edad y roles sociales. Escena clave. La confesión de amor de Carlos a Mariana y su rechazo, no por falta de afecto, sino por lo inapropiado de la situación. Clímax. El escándalo en la escuela y la presión social que lleva a Carlos a ser enviado a terapia. Desenlace. Carlos recuerda con melancolía cómo todo lo que conocía cambió, y cómo ese amor marcó su vida para siempre. Si deseas adquirir este libro y apoyar nuestro canal, te invitamos a revisar los links de afiliados en la descripción. Análisis temático. El amor imposible. La representación de un amor puro y juvenil enfrentado a las normas sociales. Crítica social. Reflexión sobre la hipocresía de la clase media, y los contrastes entre modernidad y tradición en México. Nostalgia y memoria. Cómo el narrador adulto reconstruye un pasado idealizado. Cambio generacional. La transformación de México reflejada en las vivencias de Carlos. Análisis de estilo. Lenguaje sencillo pero profundo. José Emilio Pacheco utiliza frases breves y emotivas, accesibles para cualquier lector. Simbolismos. El desierto. Representa el vacío emocional y la lucha interna del protagonista. La Ciudad de México. Un personaje más, con su transformación como telón de fondo. Argumento. El relato mezcla lo cotidiano con lo universal, abordando las complejidades del amor no correspondido, la hipocresía social y los cambios políticos de México en el siglo XX. Personajes. Carlos. Protagonista y narrador. Su inocencia y pasión juvenil contrastan con el mundo adulto que lo rodea. Mariana. Figura materna e idealizada que representa el objeto de deseo y la imposibilidad. Jim. Amigo de Carlos, cuya familia simboliza la diversidad cultural y el impacto del extranjero en México. Padres de Carlos. Representan los valores tradicionales y la rigidez moral de la época. Impacto emocional y relevancia actual. Reflexión sobre la universalidad del amor imposible y el paso del tiempo. La capacidad de la novela para conectar con nuevas generaciones que no vivieron ese México, pero sienten la nostalgia a través de la obra. Influencia cultural y adaptaciones. Adaptación cinematográfica. En 1987, la novela fue adaptada al cine bajo el título Mariana, dirigida por Alberto Isaac. La película captura la esencia nostálgica de la obra, y ofrece una mirada visual a la Ciudad de México de mediados del siglo XX.
La adaptación fue bien recibida y contribuyó a consolidar el impacto cultural del libro. La obra de Pacheco ha influido en numerosos escritores mexicanos y latinoamericanos. Su capacidad para combinar historia y emoción ha sido un modelo para narradores posteriores. El legado de las batallas en el desierto radica en su universalidad y en su habilidad para capturar la esencia de una época. Contexto y enfoque. Pacheco nació en 1939 y vivió los cambios políticos y sociales de México en el siglo XX. Las batallas en el desierto refleja su crítica a la modernización y la hipocresía social. Su publicación fue recibida con elogios por su sensibilidad y precisión histórica. Comparaciones con otros libros. La obra se compara frecuentemente con El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez por su tratamiento del amor y la nostalgia. También comparte temas con Pedro Páramo de Juan Rulfo, como la pérdida y el peso del pasado. Curiosidades sobre la obra. Inspiración real. La historia está basada en recuerdos de Pacheco y elementos ficticios. Frases célebres del libro, como, no era pecado mortal estar enamorado de Mariana. Popularidad como lectura en escuelas y su vigencia en México y otros países. Reflexión final. Las batallas en el desierto es una obra breve pero profunda, que captura los dilemas de una sociedad en transformación y las emociones humanas más puras. Su impacto en la literatura mexicana y su legado cultural continúan siendo inmensos. Mención musical, la canción Las batallas de Café Tacuba, lanzada en 1992 dentro del álbum Café Tacuba, rinde homenaje al libro, inmortalizando su esencia en la música. José Emilio Pacheco siempre mostró su agradecimiento y admiración a Café Tacuba por el tema Las batallas. De hecho, en un diálogo literario en el año 2010, el escritor mexicano recordó que la banda lo invitó a un concierto masivo para después ir a cenar. Sin embargo, en esa ocasión no pudieron coincidir, pues debido a la cantidad de personas fue imposible que se pudieran encontrar, un plan que jamás se pudo posponer. En ese mismo diálogo, José Emilio Pacheco mostró su gratitud a Café Tacuba, pues para él, gracias a las batallas, muchas personas pudieron conocer su obra literaria más popular. Entrevista. Muy cómoda. Me gusta mucho y estoy muy agradecido porque no tienen ni idea de la cantidad de personas que han leído el libro gracias a Café Tacuba. Incluso un escritor joven, muy joven, peruano, muy bueno, de mucho éxito en España, que se llama Santiago Rocagnolo, me decía, yo conocí el libro por Café Tacuba, y me dice que si había ganado mucho dinero. Yo no he cobrado un centavo. Y los de Café Tacuba, muy amables, y no los conozco, por las razones que decía, y dijeron, me invitaron a cenar, esto lo he contado varias veces, no es ninguna novedad. Me invitaron a cenar cuando coincidimos en Querétaro. Dice, ven al concierto, y al terminar el concierto, ya tenemos un restaurante donde están esperando. Yo estaba como si vais. ¿Te lo conté eso? Sí. Entonces, la plaza de toros de Querétaro, llena de jóvenes como ustedes, 30,000 o 40,000, y en una esquina, dos cabecitas blancas que éramos Monsiváis y yo, pero tuvieron tanto éxito que tuvieron que salir en un oscuro, escondidos, o sea que no hubo oportunidad de conocer a Café Tacuba, bueno, de conocer, hablar con ellos, pero sí les agradezco mucho lo que hicieron. Y lo que más me asombra, ya es una canción de hace bastante tiempo, pero lo que más me asombra es que en el que es rock, rolla, lo que hablan como si todo el mundo hubiera leído el libro, como si todo el mundo estuviera enterado de lo que se trata, ¿verdad? Eso es muy notable. Gracias por acompañarnos en Análisis de Libros. No olvides suscribirte, darle like y dejar un comentario. Tu apoyo es vital para seguir creando contenido que inspire y conecte. Hasta la próxima.